Leemos Proverbios 17:1 y dice la palabra del Señor: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Quiero que este mismo texto lo leamos en la Nueva Traducción Viviente. Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. ¿Qué le parece? Como que, porque uno puede decir, bueno, ¿qué es eso comer un bocado seco? Usted dice que no tengo dónde mojarlo. No, pero aquí dice, este texto como que aclara más el punto y dice, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. El sermón de hoy lo hemos titulado La atmósfera en el hogar. Una de las cosas importantes para la bendición matrimonial y familiar es determinar la atmósfera que cada día pues reina en nuestro hogar. En cada hogar hay una atmósfera. Fíjese bien. ¿A qué nos referimos como atmósfera? Bueno, atmósfera nos referimos como al aire o al ambiente. En el caso, el ambiente espiritual que se respira en el hogar. Entonces, en todo hogar se respira un ambiente. Oiga bien, agradable o desagradable. Es decir que ese ambiente es lo que define el clima. Y cuando hablo clima, no estoy hablando en sentido físico. Ya dije, es un clima en términos espirituales. Por ejemplo, ahorita usted aquí no siente calor por el ambiente, por el aire, ¿no? Entonces, eso forma un clima. En cada hogar también hay un clima. En cada familia. Para ponérselo como ejemplo, en cierta ocasión les mencioné que había una familia que se congregaba con nosotros cuando estábamos en los Conacastes. Y esa familia se dejó de congregar. De hecho, eran varias, se componía por 2 varones y 3 niñas, 3 hembras. Y más los papás. Era un buen grupito. Pero los papás se dejaron de congregar y pasó un montón de cosas en esa familia, porque bien recuerdo que de hecho una de ellas la primera quedó embarazada sin casarse, etcétera. La otra se fue cuando el día que se graduó de bachillerato. Se fue con su fulano. Y bueno, pasó un montón de cosas en ese. Y un día pues me dijeron que fuera a ver me llamaron a ver si podía ir a orar por el papá. Y bueno, fuimos con mi esposa y ¿sabe qué? Cuando llegamos ahí sentí un ambiente pesado. Es decir, sin que me dijeran, yo bien sentía ese ambiente. Ese ambiente es el clima. Entonces sentí un ambiente pesado y comencé a indagar cómo estaban las cosas. La condición de él estaba bien difícil de salud. No era la persona que yo había conocido antes, cómo él se veía. Y entonces, él me comenzó a contar todas las cosas que habían pasado, es decir, no buenas, por supuesto, la familia. De hecho, ese día solo él estaba y creo que había una persona más, un hijo o hija, no me recuerdo.
Y yo le dije, mire, es que aquí hay un problema, le dije yo. Como que había muchas ofensas entre padres, hijos y solo relajo. Yo le dije, mire, a mí me gustaría, le dije, hablar con todos. Y me dice, mire, pero eso es bien difícil porque uno trabaja aquí, otro a no sé qué, y aquí la única forma para que estén todos sería a las 10 de la noche. Y yo vivía por allá lejos, y yo le digo, lastimosamente le digo, no puedo venir a las 10 de la noche, porque sí me interesaba hablar con todos. Porque, como le digo, ese ambiente era muy tenso, pero era porque cada uno de los miembros había diferentes conflictos, no como pareja, como padres, como hijos, es decir, era un solo desastre. Aparte que él estaba enfermo, y entonces, eso es para que usted tenga la idea cómo puede afectar un ambiente. El ambiente, es decir, se compone de diferentes cosas que van pasando en la familia. Entonces, el detalle es que muchas veces uno se acostumbra a ese ambiente. Es decir, hay personas que están acostumbradas a ese ambiente. Es decir, un ambiente hostil, un ambiente pesado, un ambiente que las personas no quieren estar ahí. ¿Ve? Entonces, hay personas que se acostumbran. Es más, los niños también se acostumbran. Aquellos niños, por ejemplo, que son demasiado gritones, muy peleoneros, todo eso es por el ambiente donde viven. Es decir que, recuérdese, los hijos, los padres tienen mucho que ver en el ambiente que se crían los hijos, y ellos dan una respuesta a lo que están recibiendo día a día. Entonces, el problema es que hay personas que se acostumbran a vivir así. No hay, es difícil que pase un día pues donde no esté aquello como electrificado, ¿verdad? Entonces, donde pasen tensiones, donde sucedan cosas tremendas. Así que es interesante también, amados, de que todo esto, por supuesto, quienes eligen cómo es el ambiente del hogar, por lo general son los padres, es decir, los cónyuges. Por lo general, los cónyuges determinan cuál es la atmósfera que se respira en el hogar. Entonces, y de allí pues que uno tiene que tomar una decisión, es decir, ¿qué ambiente queremos tener? ¿Qué ambiente? Si es un ambiente hostil, un ambiente tranquilo, un ambiente de paz, un ambiente de armonía, eso como digo, no es de una sola persona, es claro, comenzando con las cabezas, ¿verdad? Comenzando con las cabezas. Entonces, es común escuchar de que quizás alguno de los cónyuges decir, voy a salir a tomar un poco de aire afuera. ¿Sabe por qué? Es porque ese aire que está respirando ahí está muy pesado, ¿no? Entonces quiere salir como a sentirse, a respirar aire puro, ¿verdad? Porque el aire, el ambiente que se está respirando en el hogar es muy tenso, muy pesado, ¿no? Entonces, de allí que hay personas que prefieren mejor llegar solo a dormir a la casa, porque dicen, no, es que para estar así mejor, ¿verdad? Agarran horas extras en el trabajo, qué sé yo, porque no quieren llegar a ese ambiente, porque saben que si llegan es a pelear, es a tener conflictos. Entonces, la pregunta que podemos hacernos, ¿cuál es el ambiente que hay en nuestro hogar? ¿Cuál es el ambiente? Yo lo que le pregunto a usted, ¿cuáles son los componentes que también que hacen que ese hogar esté tenso? Claro, si hablamos de cada uno puede saber, ¿verdad? Que, bueno, cada uno de los que están acá
saben cómo es su ambiente. Cada quien. Pero fíjese bien, es lo que le decía, que una persona también puede sentir el ambiente si llega a un hogar. Sí, uno puede llegar a sentir. Puede sentir, no sé si quizá le pase, pero cuando usted llega a un lugar y siente el ambiente pesado, no quiere estar ahí. ¿Sí o no? Entonces usted puede respirar ese ambiente. Dice, mire, aquí está algo, está fuerte esto, ¿verdad? Ajá. Y si alguien de afuera lo puede sentir, es probable que los de adentro ya están acostumbrados a ese clima. Yo no sé, pero antes allí en la colonia Bocas de Prusia, cuando uno pasaba, sí que sentía un olor bien tremendo, ¿no? Quizás porque hoy ya han limpiado, ¿verdad? El río ese ya fluye. Hoy ya no siento como antes. Pero antes yo decía, ¿y cómo hace estas personas para vivir aquí? Pero es que las personas acostumbran al ambiente. Es decir, ya para ellos no sienten, ya no les molesta. Les voy a contar una experiencia. Hace muchos años atrás, fui a las cortas de café, a cortar café con mi padre. Iba mi hermana, iba mi hermano y otros familiares míos, unas primas, una tía. Y mire, si alguien no sabe cómo el olor que es en los beneficios de café, entonces la pulpa, como ahí la procesan y todo, al principio, mire, yo esa pulpa, ese olor, a mí lo sentía pesado esa, pero sabe que después ya no me molestaba, después hasta me gustaba el olorcito que sentía. Entonces, así que le digo, uno se puede llegar a acostumbrar así que después, y si yo le siento a un lugar así, ya no me molestaría, pero al principio sí, molestaba el olor, ¿verdad? De la pulpa del café en los beneficios, porque ahí procesan para sacar el café en oro, que le llaman. Entonces, y así había un ambiente. Siempre he pensado en aquellas personas, yo no sé si alguna vez usted ha pasado cuando van los camiones de basura, por lo menos aquí en El Salvador, y dejan grandes pocos de agua ahí, ¿verdad? Y usted siente ese olor, ¿verdad? Pero los que van ahí, eso ya no sienten, ellos te pueden ir comiendo. De hecho, yo los he visto comiendo algo, yo no les molesta, ¿verdad? Porque ya están acostumbrados a ese olor. Ya, es decir, para ellos es normal, o sea, no sienten que eso. Pero cualquiera de nosotros, le digo, primero no tiene valor de comer con ese olor así, ¿verdad? Y entonces, así que eso es lo que llega a pasar, donde uno se habitúa a esos ambientes. Y después ya no parece desagradable, a usted le parece que es normal. Entonces, la pregunta que podemos hacer, el ambiente en su hogar, ¿cómo es? Y si usted ya se acostumbró y piensa que está bien, pero no está bien. Cuando alguien llega, dice, no, aquí se respira esto, algo pesado, ¿eh? ¿Me entiende? Pero tal vez los que viven ahí no. Los que viven ahí pues no sienten pesado el ambiente porque ya están habituados, ya se acostumbraron. Entonces, si usted ve el texto, vamos otra vez al texto antes de entrar más en detalle, dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Ahora, mire la importancia entonces acá. Y si lo vemos en la Nueva Traducción Viviente, mejor comer pan duro donde reina la paz, que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas. Bueno, yo sé que
tal vez los que están aquí o los que nos están viendo a través de Facebook, podrán ya saber cuál es el ambiente en su hogar. Puede ser que solo hay quizás arroz y frijoles para comer, pero están tranquilos. Y hay otros hogares que a lo mejor coman muy seguido carne, pescado, otros tipos de comidas buenas, pero ¿cuál es el ambiente? Es la pregunta. Porque según se ve aquí, no es el hecho uno piensa que las personas que tienen dinero viven en paz. Y no es así. Porque no es el dinero el que trae la paz o la felicidad. Porque pueden haber personas que escasamente llegan a comer. O comen, pues, tal vez lo esencial. Pero viven tranquilos, viven en paz. Entonces, note que dice que es mejor. Es mejor un bocado seco. O como dice acá, de pan duro. Yo no sé si a usted le gusta el pan duro, pero el pan duro, estoy hablando, digamos, el francés, ¿verdad? Cuando usted lo calienta ahí en el tostador, más duro se hace. Entonces, pero que dice que comer ese pan duro, dice que es mejor comer pan duro y en paz, que haya bastante provisión, pero que hayan contiendas o peleas, como dice este texto. Entonces, quiere decir que las contiendas, las peleas son las que alteran el ambiente en el hogar. Las peleas, las contiendas son las que hacen que la atmósfera se vuelva pesada. ¿Y de quién depende? De cada uno. Y en especial, como digo, de los cónyuges. De los cónyuges. De ahí depende, de cada uno de los cónyuges, porque son los que determinan si el ambiente es un ambiente en paz, un ambiente tranquilo, o es una atmósfera muy pesada. Ahora, entonces, ¿cuáles serían los componentes que producen una atmósfera pesada en el hogar? Bueno, podríamos mencionar algunos. Claro, ya vimos aquí que, por ejemplo, las peleas, las contiendas, son una de las principales, por supuesto, ¿verdad? Que hacen que el hogar se vuelva un ambiente tenso, un ambiente hostil. Entonces, eso definitivamente. Pero hay otros detalles, tal vez de menor grado, ¿verdad? Por ejemplo, podemos mencionar la incredulidad. Todos, ¿por qué digo la incredulidad? Porque usted sabe, tal vez no en todos los hogares la pareja sean creyentes, porque a veces solo es la esposa, y en la mayoría de casos solo es la esposa. Son pocos los hogares donde ambos son cristianos. Ahora, claro, en el caso cuando solo es la esposa la cristiana, le toca más difícil, porque, pues sí, la carga espiritual es más pesada, porque no tiene una ayuda, ¿verdad? Como que dice, mira, vamos o hagamos. Entonces es más difícil. Pero cuando hablo de la incredulidad es porque a veces uno le está pidiendo a Dios para que las cosas cambien, las cosas mejoren, pero no está creyendo que Dios puede hacer algo, y entonces metemos la mano. Es decir que es como, Señor, mira, yo te pido por mi cónyuge, te pido que le ayude, que hagas esto, que lo cambies, y todo, ¿verdad? Pero luego metemos la mano. Es decir, yo quiero que mi cónyuge cambie, pero a la vez le quiero yo dar la mano a Dios. Mira, yo te voy a ayudar porque veo que no estás haciendo nada. Entonces,
Eso es algo en verdad que ahí fallamos. ¿Por qué? Porque no estoy creyendo que Dios va a orar. Porque alguien puede decir, mire, yo tengo tanto tiempo de estar orando. El problema es que estamos a Dios orando y con el mazo dando. Ese es el problema. Entonces, si estamos a Dios orando y con el mazo dando, no va a funcionar. ¿Por qué? O que Dios lo resuelva, o hay cosas que uno tiene que resolverlo. Entonces, eso tiene que ver uno. ¿Ve? Porque, por ejemplo, si alguno de los cónyuges es el que más causa problema o el más busca pleito, por ejemplo, entonces, siempre he dicho que ningún cónyuge puede cambiar a otro cónyuge, ¿sí o no? Ahora, ¿y por qué a veces uno es burro queriendo hacer eso? Disculpe la expresión. Es decir, si hay personas que son así como son. Entonces, pero a veces uno puede seguir y seguir y seguir. Es que tiene que cambiar. Pero no va a cambiar. Entonces, cuando hablo de incredulidad, precisamente es por el hecho de que uno le está pidiendo a Dios, pero a la vez se está metiendo, como que dice, está interviniendo, pues. O lo hace Dios o lo hace uno. De hecho, hay cosas que uno las tiene que hacer y no Dios. Oiga, ahora, otra de esas, como estoy hablando de algunas interrelaciones que pueden afectar el ambiente en el hogar o la atmósfera, también es el pesimismo. Cuando hablamos del pesimismo, nos estamos refiriendo que a veces, por las mismas presiones de la vida, uno se vuelve, ¿cómo le puedo decir? Por esas presiones que tenemos, que nos abruma, nos ahoga, y somos personas negativas. Entonces el pesimismo nos lleva a ser personas negativas. Y cuando somos negativos, entonces eso afecta el ambiente. Porque siempre vamos, nunca somos personas que vemos las cosas de la manera correcta. Siempre buscamos algún defecto, algún problema. Entonces nos volvemos pesimistas, y al ser pesimistas entonces somos personas negativas, y eso afecta el ambiente. Otra de esas interrelaciones que afecta el ambiente, la queja. La queja es la expresión de insatisfacción por no tener todo lo que queremos en el momento que queremos. Luego viene el reclamo, o le reclamamos al cónyuge porque no hace esto, porque no es aquí, porque no es allá. Entonces, eso, es decir, que la queja nos lleva al reclamo. Y entonces, y eso va abonando a que ese ambiente se vuelva tenso. Otra de esas cosas es el lamento. El lamento es la expresión verbal negativa y la expresión de lo que nos sucede en la vida desde una perspectiva de dolor, tristeza, desesperanza. Y la persona negativa puede lamentarse incluso de llevar una bolsa con $1.000.000 porque es demasiado pesada. Es decir que el lamento, por ejemplo, una persona pues, me lamento de haberme casado con este, ¿verdad? O con esta. Entonces, puede eso, ¿verdad? Y óigame, ¿qué se puede hacer, verdad? ¿Qué se puede hacer? Entonces, si la persona vive con esa situación, óigame, eso siempre eso no va a abonar, eso va a seguir afectando. Otra de esas interrelaciones que afecta es la crítica. Por ejemplo, la crítica acusadora, que censura y juzga, es resultado de un espíritu perfeccionista que muchos tenemos dentro y que nos lleva a pensar que somos
jueces de los demás o del mundo. Entonces, esa crítica constante llega un momento donde sí afecta al cónyuge. Y claro, nos hemos enfocado casi en el cónyuge, pero también, amados, nos llevamos en cuenta a los hijos. Porque por lo general, los padres de familia hacemos que los hijos vivan en un ambiente tenso, un ambiente pesado. Yo no sé si usted se ha dado cuenta se ha escuchado más de alguna vez donde hay niños, por ejemplo, que en las escuelas, en los colegios, dejan materias, aplazan el grado, y cuando descubren, se dan cuenta que hay un problema en la casa. Entonces imagínense cómo le afecta a los hijos el ambiente del hogar. ¿Por qué? Porque ellos ven, ¿verdad? Que ven platos pasar, cacerolas pasar, ¿verdad? Entonces, y esas cosas dicen, no, aquí este asunto se va a romper y yo no sé con quién me voy a ir, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas le afectan a los niños. Y claro, a veces uno de padre no piensa. No piensa pues en eso. Piensa pues nada más en el bienestar de uno. Entonces, así que eso definitivamente, siempre he dicho en tiempos atrás de que cuando los padres deben de pelear es cuando los hijos están dormidos, ¿verdad? Claro, hoy los hipotes más grandes y no se duermen temprano. Entonces, hoy solo los pequeños tal vez los que duermen temprano, pero entonces, o quizás mandar a hacer un cuarto, ¿verdad? Para que no salga la bulla, ¿verdad? Es decir, con hermético. Entonces, de ahí agarrarse del buche o decirse, ¿verdad? Y después salir tranquilo, ¿verdad? Como que nada ha pasado. Entonces, otra de las interrelaciones que afecta al ambiente, pues es la burla. Los burlones tienen la costumbre de desagradar a las personas con palabras humillantes, con las cuales muchas veces se exageran los defectos. Siempre, usted sabe, cuando, por ejemplo, en las parejas, uno sabe cómo hacer sentir mal al cónyuge y qué palabras le va a afectar. Entonces, aquí, como digo, también es otra de las cosas que nos volvemos expertos. Nos volvemos expertos en dañar al cónyuge, en decirle palabras hirientes, y eso pues realmente en vez de abonar para que las cosas mejoren, eso realmente viene a tensionar más el hogar. Lo otro es lo que mencionamos al principio, las peleas o discusiones. Y entonces, y aquí es donde es lo que más pasa, lo que más. Las peleas tienen que ser por diversas causas, ya sea porque, bueno, tal vez el esposo es desordenado o la otra persona no hace lo que le toca hacer. Bueno, puede haber un sinfín de causas. Eso usted lo sabe, ¿verdad? Entonces, cuando los cónyuges discuten, prefieren palabras y a veces rebajan al otro, ¿verdad? Con las cosas que se dicen. Y esto, amado, pienso que es de lo que más afecta, ¿verdad? Las peleas. Pero las peleas tienen una causa. ¿Por qué pelean? Siempre hay una causa por la pelea. Ahora, el detalle es que si esa causa pasa, digamos, una semana, un mes, un año, 2 años, etcétera, entonces eso ya se hizo, ya no es temporal, eso ya no es temporal, ya se hizo algo permanente. Y cuando es algo permanente, eso sí va a causar estragos. Óigame, porque definitivamente va a afectarles mucho. Porque, óigame, porque cuando alguien no se siente bien en su hogar, por ejemplo, viene, digamos,
el cónyuge, ya sea la esposa o el esposo del trabajo, con muchos problemas en el trabajo, y viene a pelear a la casa. Entonces, dígame usted, eso es bien difícil. A veces queriendo quizás hablar con alguien para desahogarse, pero en vez de desahogarse termina más ahogado, ¿verdad? Porque por el mismo ambiente que hay en el hogar. Entonces, dígame usted, eso trae repercusiones a la salud. Trae repercusiones. Entonces, bueno, habría que ver entonces. Y otra, amados, es la violencia emocional y física, que es parecido a lo anterior, ¿verdad? Y entonces, y aquí pues hay matrimonios que hasta se dan duro. Hay personas que se dan duro. Y claro, cuando ya se llega a esos puntos, sí es peligroso ya. Ya hasta agarrarse del buche, ya sí. Eso sí ya es otro rollo, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta de personas que ahí los dos se agarran. Claro, eso es una de las cosas, ya es como lo final, ¿verdad? De situaciones así. Entonces, así que la pregunta que nos podemos hacer en esta noche, ¿será que estamos colaborando para crear esa atmósfera? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y quiénes son los responsables de que esa atmósfera esté así? Que ese ambiente esté así, tensionado. Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué actitudes y acciones podemos tomar para limpiar esa atmósfera? Porque este es una de las cosas importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, por supuesto, es la fe en Dios. Primero es la fe en Dios, ¿verdad? Y esto se manifiesta con nuestra actitud hacia la vida y en la fortaleza y la resistencia para enfrentar las situaciones difíciles. Es decir, saber que no hay matrimonio perfecto. Y esto es verdad para todos, porque nadie va a decirme yo tengo un matrimonio perfecto. Les conté en cierta ocasión que yo tenía un primo que me dijo, mire, yo con mi esposa nunca he peleado. Yo nunca lo creí, porque es difícil, a menos que él le dijera sí a todo a la esposa, ¿verdad? Es la única, ¿verdad? Que sí, está bien. Pero de lo contrario, es mentira. Es decir, siempre va a haber momentos donde hay choques, hay desacuerdos, hay momentos de tensión, ¿ve? Entonces, así que, pero uno debe aprender a confiar en Dios. La fe produce una atmósfera de victoria en medio de la prueba, porque la persona sabe que Dios Todopoderoso está a su lado. Pero como digo, cuando hablo aquí, no le eche la ayudita a Dios, ¿verdad? Mira, Señor, te pido, ¿verdad? Pero déjame yo también hacer algo, ¿verdad? No, usted le deja las cosas a Dios y descansa en Él. Es que ese es el punto. Porque, mire, si vamos a batallar con la carne, nunca vamos a ganar. Si batallamos en el espíritu, sí lo podemos hacer. Porque la carne no va a tener la victoria espiritual. No se puede. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, hay que tener gratitud. La gratitud es una actitud determinante para una buena atmósfera en el hogar. Esto implica, por ejemplo, agradecer al cónyuge, ¿verdad? Por el almuerzo, la cena, por un cafecito, por, no sé, algún detalle, algo, ¿verdad? Que los quehaceres, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante. Si hay gratitud, entonces, por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿verdad? Que lo que se lleva, por ejemplo, una esposa de haber cocinado, es que el cónyuge le diga, mira, te quedó rica la comida, la sopa, lo que sea, ¿verdad? Y por supuesto, si alguna vez le quedó salada, tiene que decírselo, pues, porque así la próxima tiene que cuidarlo. Mira, fíjate que te quedó un poquito salada, así que no estoy diciendo, ¿verdad?, que sea deshonesto, es decir, porque algunas personas dicen te quedó rica, pero,
tenía una persona, me acuerdo que una vez una hermana en Cristo, había hecho arroz en leche, y otra hermana, que era hermana de ella, me dijo, mire, vamos, mi hermana ha hecho arroz en leche, y entonces, y me dijo, ¿quieres? Sí, le dije yo, va, y me sirvió, y me dijo, ¿y qué tal está? Y realmente no me gustaba ese arroz en leche. Entonces, está bueno, le digo, pero estaba mintiendo realmente. No se debe de mentir, es decir, no se debe de mentir. Y es que en arroz en leche y atoles, yo puedo definir si está bueno o no. Entonces, a todos nos puede pasar que en determinado momento va a quedar salado. O si le queda simple, pues solo le echa un poquito de sal, no hay problema, ¿verdad? Pero, como digo, es importante la gratitud. Si no hay gratitud, es decir, va a decir, entonces quiere decir que yo soy la empleada, ¿verdad? O el empleado, porque puede ser también él. ¿Sí o no? Luego, amados, otra de las cosas que pueden ayudar es el respeto. Ha de saberse que los cónyuges cristianos se deben respetar, ¿no? Se deben respetar. Primero, fíjense bien, porque además de ser cónyuges, son hermanos en Cristo. ¿Sí o no? O sea que no es solo cónyuge, es mi hermano y es mi prójimo. Y no es cierto que a veces peleamos con el prójimo, aborrecemos al prójimo, criticamos al prójimo, juzgamos al prójimo, condenamos al prójimo, y que es mi hermano. Así que no solo es el cónyuge, es mi hermano o mi hermana en Cristo. Es bien tremendo porque la Biblia dice que hay que amar al prójimo como uno mismo, y esa es una de las cosas difíciles. Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos del mismo Padre Celestial. Y a la hora de los pleitos no tomamos en cuenta, es que es mi cónyuge y punto, ¿verdad? ¿Sí? Luego, amados, otra de las cosas que pueden ayudar es la alabanza o el elogio. ¿Sí o no? Es decir que si bien alabamos a Dios por sus bondades, por su fidelidad, por sus maravillas, también podemos alabar a las personas. Significa valorar y hablar bien o de las cosas que hace la persona. De modo que podemos felicitar a nuestro cónyuge, ¿verdad?, por sus logros, podemos elogiar por su buena presencia, por su corte de cabello. Y a veces ustedes, los esposos, somos bien simplones en ese sentido. Porque le puede, mira, ¿cómo me veo? Y ustedes no ven nada. Pero porque entonces tal vez, no sé, se hizo un peinado, se pintó, y uno como no anda fijándose mucho. Entonces, a veces uno es bien, en ese caso los hombres un poco así, ¿verdad? Así que el elogio, de hecho, fortalece la autoestima del otro. Entonces, y también fortalece la relación. ¿Ve? Entonces, por eso es bueno el elogio. Y también, en este caso, la valoración. Generalmente valoramos, muchas veces no valoramos a las personas cuando las tenemos, sino que cuando ya no la tenemos, ahí quisiéramos tenerla. Y una de las cosas que suele pasar es eso, que a veces no valoramos a las personas que tenemos. Y hay personas que quieren ir allá al cementerio, ¿verdad?, llevarle flores, y lamentan por no tenerlo, y cuando lo tenían, pues nunca lo valoraron. Entonces, así que no se vale ir a llorar a la tumba. ¿Para qué, pues? Todos los que van a llorar allá, a menos que sea por un hijo, ¿verdad?, pienso yo, pero los que van a llorar allá por el cónyuge, habría que ver, ¿verdad?, si es que tiene sentimientos ahí, ¿verdad?, de que no hizo lo que debió hacer. Entonces, luego, amados, ánimo.
Este ingrediente es muy necesario para la vida cotidiana y los obstáculos que surgen cada instante. Entonces, el hogar, hermanos, debe ser nuestro lugar de refugio y fortaleza. Es cuando uno se siente desanimado, el otro tiene que animarlo, ¿no? Porque imagínese, viene el cónyuge y le dice, uno cónyuge le dice al otro, fíjate que no quiero ir a la iglesia ya, vos. Ni yo tampoco, fíjate. Entonces, la Biblia dice que cuando uno cae, el otro lo levanta, ¿no? Así que es bueno, entonces, por supuesto, que cuando alguien está desanimado y ya no quiere, pues, entonces, ahí tiene que estar, no, mira, tenemos que hacer esto, mira, oremos, hagámoslo, lo uno, lo otro, ¿verdad? Entonces, eso es necesario. ¿Por qué? Porque para eso es los cónyuges, de apoyo, ¿ve? Es más, si estoy hablando, por supuesto, si los cónyuges son cristianos, ¿verdad? Pero no es para desanimarlo. Hay personas que pueden desanimarlo, ¿ve? Es más, con las acciones podemos desanimar al cónyuge. Luego, amados, el apoyo es importantísimo para fortalecer un clima en el hogar, que los cónyuges apoyen el uno al otro. De hecho, para eso es el matrimonio, para apoyarse, ¿no? Para apoyarse los unos a los otros. Si bien es cierto, la mujer es la ayuda idónea, pero al final recuérdese, un equipo, que están ahí para brindarse ese apoyo que se necesita los unos los otros. Luego también disfrutar, más allá de tener que respetar los tiempos y los silencios del cónyuge, disfrutar la compañía del uno al otro es un componente también fundamental para una buena atmósfera. Entonces, pero claro, eso depende de cómo se llevan. Pero si no, amados, si no se llevan bien, quieren estar más distantes, ¿verdad? Y si la cama no es tan grande, quiere que sea, ¿verdad? Para que no se acerque por ahí. Entonces luego, otro también de los factores importantes es callar. Y esto, amados, mire, usted sabe que para que haya pleito se necesitan dos personas. Si alguien, no en vano dijo Salomón, que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, esto quiere decir pues que a veces con quedarse cerrada la boca evita problemas. Porque puede ser que el cónyuge pues dijo una palabra pues fuerte, ¿verdad? Y el otro no aguantó y ahí viene, exploté y se armó la guerra otra vez, ¿verdad? Entonces, es bueno aprender a callar. Y eso cuesta, amado. Porque para aprender a callar se necesita tener dominio propio. Si no tenemos dominio propio, ¿verdad? Estamos con esto, como dijo, con mecha corta. Pero algunos ni mecha tienen, o sea, porque un solo, ¿verdad? Entonces, así que eso es importante. Y por último, pedir perdón. Esto es una de las cosas más difíciles. Oiga bien, porque humillarse y pedir perdón es el acto más noble de una persona. No se trata de ser perfecto, amados, sino reconocer que hemos fallado. El problema, ¿sabe por qué no pedimos perdón? Porque no reconocemos que hemos fallado. Porque siempre en el matrimonio yo tengo la razón, mi cónyuge no. Eso así es. No, él es el culpable. No, ella es la culpable. ¿Quién lo saca de ahí? Entonces, ¿por qué? Porque cada uno defiende su derecho. Pero al final, si no hay perdón, es difícil. Óigame. ¿Por qué, amados? Porque puede ser, que, por ejemplo, que el cónyuge le esté acusando de algo que no es. Eso, usted le dijo algo que no es cierto, entonces
y la persona se aferra que sí es cierto, pero no te dicen, no es cierto, es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y entonces, si no hay perdón, es difícil que se puedan arreglar las cosas. Y creo que este es el punto principal para que se arreglen las cosas y el ambiente pueda volver a funcionar. ¿Ve? El perdón. Entonces, para tener una buena relación, una relación sana, un ambiente agradable, una atmósfera agradable, es importante el perdón. Y esto es una de las cosas más difíciles. ¿Sabe por qué? Porque somos orgullosos. No nos gusta reconocer nuestras fallas. Porque siempre decimos, no, es que vos sos el culpable. No, es que vos sos. Y ahí, usted ha escuchado, ¿verdad? De aquel hombre que metió la mujer a su esposa en un pozo de esos en San Miguel hay de esos pozos que hacen así bien profundos. Este hombre, todo comenzó cuando él le dijo, le preguntó a la esposa, no, la esposa le preguntó a él, mira, ¿dónde están las tijeras? Y le dijo, yo no sé de las tijeras. Y ella se le metió aquello de la chocolilla, a ver, mira, necesito las tijeras. Y llegó al punto que este hombre la amarra de la cintura y le digo, me te voy a aventar al pozo. Y óigame. Pero él quería, por supuesto, que ella dejara de estar diciendo, porque ella, las tijeras. Y viene, la mete, hermano, al pozo. ¿Y sabe qué? Esta mujer comenzó el agua le pasó de aquí. Pero sabe, solo sacaba la mano y así le hacía, ¿ves? Entonces, a veces de un asunto tan pequeño nos podemos agarrar. Así que a veces es mejor, mire, calmarse, ¿verdad? Calmarse. Así que termino, amados. Entonces, decidamos ser agentes transformadores de la atmósfera de nuestro hogar para que reine la paz, la armonía y la felicidad. Parece difícil, pero con la ayuda de Dios sí se puede. Termino entonces. ¿Cuál es el ambiente de su hogar? ¿Cuál es el ambiente? Y puede ser que usted diga, no, es normal, dice usted, pero normal, ¿a qué le llama normal? Porque lo que es normal para uno, para otro no es normal. Entonces, pregunto, ¿cómo es posible que Cristo reine en nuestro hogar si hay conflictos? Y es mejor un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Y bueno, dice más bien dicho, que es mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa de banquetes, llena de banquetes donde hay peleas. ¿Quién decide? Bueno, nosotros decidimos. Y si usted ya se acostumbró, piense si realmente Cristo vive ahí. Porque yo creo que donde hay contienda, Cristo no mora en ese hogar y quizás en esos corazones tampoco. Dígame. Porque Jesucristo vino a darnos paz. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse,
yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.